Roma, 2:47 de la madrugada. La lluvia caía con tanta suavidad sobre los tejados del Vaticano que parecía un susurro más que una tormenta. Desde la plaza de San Pedro, todo transmitía una calma solemne. Las columnas permanecían inmóviles. Las luces seguían encendidas. El mundo dormía, pero no todas las luces. En una pequeña capilla privada, detrás de una puerta de madera que muy pocos cruzaban después de la medianoche, una vela continuaba ardiendo. Frente al crucifijo, el Papa León XIV permanecía inmóvil. No estaba preparando una homilía. No estaba revisando un documento oficial. No esperaba la llegada de un cardenal. Entre sus manos sostenía un viejo cuaderno de oraciones, desgastado por el tiempo. La cubierta de cuero estaba quebrada, las esquinas dobladas, y las páginas conservaban el aroma inconfundible de los libros que han sido abiertos durante décadas por las mismas manos. Aquel cuaderno no pertenecía a ningún archivo del Vaticano. Había pertenecido a un anciano, un hombre cuya vida estaba llegando lentamente a su última estación. Durante años había escrito en esas páginas pequeñas oraciones, nombres de familiares, fechas importantes y breves conversaciones con Dios. Nada extraordinario. Hasta la última página. León XIV la leyó una vez, después una segunda, luego una tercera. Cada lectura hacía el silencio más pesado. Las últimas líneas no contenían una gran reflexión teológica, ni una confesión escandalosa, solo una pregunta escrita con una caligrafía temblorosa. Señor, si toda mi vida he creído en ti, ¿por qué sigo teniendo miedo de morir? El Papa cerró lentamente los ojos. No era la primera vez que escuchaba esa pregunta. La había oído en hospitales, en residencias de ancianos, en confesionarios casi vacíos, en labios de sacerdotes, en padres de familia, en religiosas y también en personas que habían rezado cada día durante más de medio siglo. Sin embargo, aquella noche, la pregunta sonaba diferente, porque no pedía una explicación, pedía compañía. Durante unos segundos, nadie habló. Ni siquiera el sonido de la lluvia parecía atreverse a entrar en aquella capilla. Entonces, León XIV levantó la mirada hacia el crucifijo. No buscaba una respuesta rápida. Buscaba una verdad capaz de sostener a quienes ya no tenían fuerzas para fingir serenidad. Porque existe un miedo del que casi nadie habla. Un miedo que muchas personas mayores esconden incluso delante de sus propios hijos. No temen perder sus bienes. No temen abandonar su casa. Ni siquiera temen el sufrimiento físico. Temen ese instante en que deberán soltar la mano de quienes aman y atravesar un camino que ningún ser humano puede recorrer acompañado. Durante demasiado tiempo, pensó el Papa, muchos creyentes habían aprendido a esconder ese temor detrás de palabras correctas. Todo estará bien. Dios te espera. No tengas miedo. Frases llenas de buena intención. Pero, ¿qué ocurre cuando el corazón sigue temblando después de escucharlas? ¿Significa eso que la fe ha fracasado? ¿O significa simplemente que seguimos siendo profundamente humanos? La vela titiló. Una gota de cera descendió lentamente hasta el altar. León XIV volvió a abrir el cuaderno. En la parte inferior de la misma página encontró una frase que antes había pasado desapercibida. No le temo a Dios, temo despedirme de la vida que Él mismo me regaló. El Papa dejó escapar un largo suspiro. En aquel instante comprendió que la verdadera batalla no era contra la muerte. Era contra la vergüenza de tantos ancianos que, después de toda una vida de fe, creían que sentir miedo los convertía en creyentes débiles. Y esa mentira silenciosa había pesado sobre demasiadas conciencias.
Aquella madrugada, León XIV tomó una decisión. No escribiría primero para los teólogos, ni para los periodistas, ni para quienes debatían cada palabra pronunciada desde Roma. Escribiría para los ancianos que rezaban solos antes de dormir, para las viudas que hablaban con una fotografía, para los enfermos que apagaban la luz preguntándose si volverían a verla al amanecer, y para todos aquellos que alguna vez habían pensado que el miedo a la muerte era una ofensa contra Dios. Afuera, Roma seguía dormida. Nadie imaginaba que, detrás de aquella puerta cerrada, estaban haciendo un mensaje destinado a recorrer hospitales, parroquias y hogares de todo el mundo. Un mensaje que no prometía eliminar el miedo, sino darle un significado completamente distinto. Porque, al final de esta historia, descubriremos por qué el miedo a la muerte podría no ser el enemigo de la fe, sino el lugar donde la misericordia de Dios comienza a abrazar con más fuerza el corazón humano. Pero para comprender cómo una simple página de un viejo cuaderno pudo cambiar aquella noche en el Vaticano, primero debemos regresar al momento en que todo parecía completamente normal. Antes de continuar, es importante comprender la naturaleza de la historia que está a punto de escuchar. Esta narración es una interpretación artística inspirada en elementos culturales, espirituales y públicos relacionados con la Iglesia Católica, el Vaticano y la figura narrativa de Pope Leo XIV. No representa una declaración oficial de la Santa Sede. No pretende sustituir hechos históricos verificados ni atribuir palabras o acciones reales a personas existentes. El propósito de esta historia no es alimentar la controversia ni presentar acusaciones. Su intención es mucho más sencilla y, al mismo tiempo, mucho más profunda. Invitar a una reflexión sobre la fe, la esperanza, la misericordia, el sufrimiento humano y la responsabilidad de acompañar a quienes atraviesan los momentos más difíciles de su vida. Porque, más allá de cualquier institución, existe una pregunta que pertenece a toda persona. ¿Qué sucede cuando la fe se encuentra frente al misterio de la muerte? ¿Qué ocurre cuando un creyente descubre que todavía siente miedo, aún después de décadas de oración? En esta historia, el Papa León XIV aparece como un símbolo pastoral, un pastor que escucha antes de responder, que prefiere el silencio a las frases fáciles y que busca iluminar la conciencia antes que ganar un debate. Las personas que aparecerán a continuación, ancianos, sacerdotes, religiosas y familias, representan experiencias humanas compartidas por millones de creyentes alrededor del mundo. Sus voces no buscan señalar culpables, buscan recordar que detrás de cada doctrina existe un corazón que necesita ser escuchado. Y fue precisamente uno de esos corazones, oculto entre la multitud y desconocido para casi todos, el que cambió el rumbo de aquella noche. Porque mientras Roma seguía creyendo que sería un día como cualquier otro, Dios ya estaba preparando un encuentro que obligaría a mirar la muerte desde una perspectiva completamente diferente. El amanecer llegó lentamente sobre la ciudad del Vaticano. Las primeras campanas rompieron el silencio antes de que el sol iluminara la cúpula de la Basílica de San Pedro. Los jardineros comenzaron su trabajo como cada mañana. Los guardias suizos ocuparon sus puestos con la misma precisión de siempre. Sacerdotes, religiosas y peregrinos caminaban por la plaza convencidos de que aquel día sería uno más en el calendario de la iglesia. Todo parecía exactamente igual. Y, sin embargo, las grandes transformaciones casi nunca anuncian su llegada con ruido. Empiezan cuando nadie las espera. Aquella semana,
el Papa León XIV mantenía una agenda llena. Audiencias privadas, reuniones con obispos de distintos continentes, informes sobre proyectos misioneros, encuentros con familias y visitas pastorales. La maquinaria cotidiana del Vaticano seguía funcionando con la serenidad que había caracterizado su pontificado desde el principio. Quienes trabajaban cerca de él lo describían como un hombre que escuchaba más de lo que hablaba. Nunca interrumpía, nunca respondía con prisa. Antes de tomar una decisión importante, prefería caminar algunos minutos por los jardines o permanecer unos instantes en silencio dentro de una pequeña capilla. Algunos interpretaban aquella costumbre como una simple disciplina espiritual. Otros comprendían que, para él, el silencio también era una forma de oración. Aquella misma mañana, recibió a un grupo de médicos católicos dedicados a los cuidados paliativos. Hablaron de avances científicos, de tratamientos, de la dignidad del paciente, de la importancia de aliviar el dolor físico. Cuando terminó el encuentro, uno de los médicos, un hombre ya cercano a la jubilación, permaneció inmóvil unos segundos antes de abandonar la sala. Parecía querer decir algo, pero finalmente inclinó la cabeza y se marchó. León XIV observó la puerta cerrarse lentamente. Había visto esa expresión muchas veces. Era el rostro de alguien que llevaba una carga demasiado pesada para convertirla en palabras. Horas más tarde, durante el almuerzo, una religiosa anciana que trabajaba desde hacía décadas en un hospital romano fue recibida brevemente en el Vaticano para agradecer el apoyo a su comunidad. No habló de presupuestos, no pidió ayuda económica, solo comentó, casi como quien piensa en voz alta: «Santo Padre, nuestros enfermos ya no tienen tanto miedo al dolor, tienen miedo de estar solos cuando llegue el último momento». La conversación continuó por otros temas, pero aquella frase permaneció en el corazón del Papa mucho después de que la hermana abandonara el palacio. Esa tarde, mientras revisaba varios informes pastorales enviados desde diferentes diócesis del mundo, apareció un detalle curioso. No era un documento importante, ni una estadística. Era una nota escrita a mano por un sacerdote que servía en una pequeña parroquia rural. Decía simplemente: «Muchos ancianos ya no me piden que rece por su curación. Me piden que rece para no tener miedo». León XIV dejó el informe sobre el escritorio. Era la tercera vez en menos de un día que el mismo tema aparecía delante de él. Casualidad. Quizá, pero algunas coincidencias tienen la extraña costumbre de convertirse en llamadas. Al caer la tarde, el Papa salió a caminar por los jardines del Vaticano. El aire era fresco. Los árboles apenas se movían con el viento. A lo lejos, un grupo de peregrinos rezaba el rosario con voz serena. Uno de ellos era un matrimonio de edad avanzada. El hombre caminaba con dificultad, apoyándose en un bastón. La mujer sostenía discretamente su brazo para que no perdiera el equilibrio. No hablaban. No hacía falta. Después de tantos años juntos, el amor también sabía expresarse en silencio. León XIV los observó durante unos segundos. Pensó en todas las personas mayores que habían construido familias, trabajado durante décadas, servido a sus parroquias y sostenido la fe de generaciones enteras. Muchos de ellos sonreían durante el día, pero al llegar la noche, las preguntas regresaban. ¿Qué ocurrirá cuando mis ojos se cierren por última vez? ¿Estará Dios realmente esperándome? ¿Y si mi fe no es tan fuerte como siempre imaginé? El Papa conocía esas preguntas. Las había escuchado en Perú cuando era misionero. Las había escuchado en confesionarios.
en habitaciones de hospital, en hogares humildes donde una vela encendida era la única luz después del anochecer. Nunca provenían de personas alejadas de Dios. Casi siempre nacían en quienes habían pasado toda una vida buscándolo. Cuando regresó a sus aposentos, encontró sobre su escritorio varios documentos preparados por sus colaboradores para la jornada siguiente. Discursos, informes, correspondencia oficial. Todo estaba perfectamente organizado. Sin embargo, algo seguía inquietándolo. No era una crisis institucional, no era un conflicto político, era una inquietud mucho más silenciosa. Una pregunta que parecía repetirse bajo distintas voces. Antes de retirarse a descansar, abrió el Evangelio según San Juan. Sus ojos se detuvieron en una frase que conocía desde hacía décadas. No se turbe vuestro corazón. La leyó lentamente. Después cerró el libro, porque sabía que esas palabras de Cristo eran verdaderas, pero también sabía que muchas personas fieles las repetían cada día, mientras su corazón seguía temblando. Y si tantos creyentes vivían esa lucha en silencio, quizá el verdadero problema no era la falta de fe, quizá el problema era que nadie les había enseñado que incluso un corazón creyente puede estremecerse ante el misterio de la muerte. Aquella noche, mientras las luces del Vaticano comenzaban a apagarse una por una, León XIV aún ignoraba que, en algún lugar de Roma, un anciano estaba tomando una decisión que cambiaría el rumbo de esta historia. Una decisión sencilla, sin testigos, sin titulares, pero capaz de llevar hasta las manos del Papa una pregunta que ningún informe oficial había sido capaz de formular, porque las mayores crisis de la conciencia rara vez comienzan con un escándalo. Comienzan con una voz tan frágil que casi todos deciden no escucharla. 3 meses antes, mucho antes de que aquel viejo cuaderno llegara al Vaticano, mucho antes de que una sola pregunta comenzara a recorrer los pasillos del Palacio Apostólico. Todo había empezado en un lugar donde nadie esperaba que naciera una conversación capaz de llegar hasta el sucesor de Pedro. Era una residencia para ancianos administrada por una pequeña comunidad de religiosas en las afueras de Roma. No aparecía en los periódicos, no recibía visitas importantes. La mayoría de quienes vivían allí habían sido olvidados por el ritmo acelerado del mundo. Sin embargo, cada tarde ocurría el mismo ritual. Después del rosario, algunos ancianos permanecían en la pequeña capilla mientras las religiosas apagaban lentamente las velas. No rezaban más, simplemente permanecían sentados, mirando el crucifijo, escuchando el silencio. Una de las religiosas era Sor Beatriz. Había dedicado más de 40 años al cuidado de enfermos terminales. Había visto morir a cientos de personas. Conocía el lenguaje del dolor, pero también había aprendido a reconocer otro sufrimiento mucho más difícil de aliviar: el miedo, que nadie confesaba. Una tarde se acercó a un hombre llamado Mateo. Tenía 87 años. Había enviudado hacía casi una década. Cada mañana asistía a la misa. Cada tarde rezaba el rosario completo. Nunca faltaba a la adoración eucarística. Todos pensaban que era un ejemplo de serenidad, hasta que Sor Beatriz lo encontró llorando solo frente al sagrario. No lloraba por el cáncer, no lloraba por la edad, lloraba porque tenía miedo. «¿Qué ocurre, Mateo?», preguntó la religiosa con voz suave. El anciano tardó varios segundos en responder. «Tengo miedo de morir». Sor Beatriz sonrió con ternura. Intentó ofrecer algunas palabras de consuelo, pero Mateo levantó lentamente la mano. «No, hoy no necesito respuestas.
Necesito que alguien admita que este miedo existe. Aquellas palabras quedaron grabadas en la memoria de la religiosa. Durante las semanas siguientes, comenzó a prestar más atención y descubrió algo que nunca había imaginado. No era solo Mateo, era casi todos, después de las confesiones, después de la comunión, después de las visitas de sus familias. Cuando las habitaciones quedaban en silencio, los ancianos hacían siempre las mismas preguntas. ¿Y si no soy suficientemente santo? ¿Y si en el último instante pierdo la fe? ¿Y si Dios se decepciona de mí? ¿Es pecado tener miedo? Las preguntas cambiaban de forma, pero todas nacían del mismo lugar, un corazón que amaba a Dios y que, aún así, temblaba ante el misterio de la muerte. Sor Beatriz comenzó a escribir discretamente aquellas conversaciones en un pequeño cuaderno. No anotaba nombres, solo las preguntas. Cada página parecía repetir la misma herida. Con el paso de los meses, el cuaderno se llenó. No de respuestas, sino de silencios. Un sacerdote joven que colaboraba en la residencia, el padre Miguel, también empezó a notar algo extraño. Los ancianos ya no le pedían largas explicaciones sobre el cielo. Le pedían permiso para ser sinceros. Padre, ¿puedo decirle algo sin que piense que mi fe es débil? Aquella frase se repetía tantas veces que dejó de sorprenderle. Cada confesión comenzaba igual. Cada conversación terminaba igual. Y cada despedida dejaba la misma sensación. No era falta de fe. Era falta de alguien que escuchara sin juzgar. Una noche, mientras cerraban la capilla, Sor Beatriz comentó su preocupación. ¿Por qué todos esconden el miedo? El padre Miguel permaneció en silencio. Después respondió con tristeza. Porque creen que un buen cristiano nunca debería sentirlo. Aquella respuesta dolió más que cualquier diagnóstico médico. Durante años, sin darse cuenta, muchos habían confundido la esperanza con la obligación de aparentar tranquilidad. Como si el temblor del corazón fuera incompatible con la confianza en Dios. Como si las lágrimas disminuyeran la fe. Como si el mismo Cristo no hubiera experimentado angustia en Getsemaní. Los meses siguieron pasando. Algunos residentes fallecieron. Otros llegaron ocupando las habitaciones vacías. Pero las preguntas permanecían. Cada nueva persona traía una historia distinta. Sin embargo, el miedo siempre encontraba las mismas palabras. Una tarde llegó Ernesto, 84 años, profesor de literatura durante toda su vida. Traía consigo una pequeña Biblia llena de anotaciones. Conocía la escritura casi de memoria. Podía citar a San Agustín, Santo Tomás de Aquino y San Juan Pablo II. Pero una noche llamó a Sor Beatriz. Cuando ella entró en la habitación, encontró la Biblia abierta sobre la cama. Ernesto tenía los ojos llenos de lágrimas. He enseñado a mis alumnos durante 40 años que la muerte no tiene la última palabra. Sí, pero ahora que la veo acercarse, descubro que todavía me asusta. La religiosa no respondió inmediatamente. Simplemente tomó asiento junto a él. Durante casi una hora ninguno habló. Y, sorprendentemente, aquel silencio hizo más bien que cualquier explicación. Cuando finalmente ella se levantó para marcharse, Ernesto sonrió por primera vez en varios días. Gracias. ¿Por qué? Porque hoy nadie intentó convencerme de que no debía tener miedo. Aquella noche, Sor Beatriz escribió una sola frase en la última página de su cuaderno. Tal vez el primer acto de misericordia no sea responder al miedo, sino dejar que pueda ser pronunciado. Sin saberlo, aquella frase comenzaría un viaje inesperado. Porque alguien leería ese cuaderno.
alguien comprendería que aquellas voces representaban mucho más que las dudas de unos pocos ancianos. Representaban una herida silenciosa presente en miles de hogares, hospitales y parroquias alrededor del mundo. Y cuando esa verdad finalmente llegara hasta el escritorio del Papa León XIV, ya no sería posible seguir tratándola como una simple inquietud pastoral. Lo verdaderamente inquietante no era que aquella grieta hubiera aparecido. Lo verdaderamente inquietante era descubrir cuántas personas habían aprendido a vivir con ella, sin que nadie les preguntara jamás por qué seguían sufriendo en silencio. Al día siguiente, el pequeño cuaderno llegó finalmente al escritorio del Papa León XIV. No llevaba un sello oficial. No estaba acompañado por un informe doctrinal. No venía respaldado por una comisión ni por una conferencia episcopal. Solo había una nota escrita con una caligrafía sencilla. Santo Padre, estas páginas contienen preguntas que escuchamos todos los días, pero que casi nunca llegan hasta Roma. León XIV permaneció largo rato observando aquella frase antes de abrir el cuaderno una vez más. Mientras avanzaba entre sus páginas, comprendió que aquello no era la historia de un solo anciano. Era el reflejo de miles. Cada pregunta parecía distinta. Sin embargo, todas terminaban señalando la misma herida. No era únicamente el miedo a morir, era el miedo a creer que ese temor alejaba a la persona de Dios. Y esa diferencia lo cambiaba todo, porque el verdadero problema no era la muerte, era la vergüenza. Durante décadas, innumerables creyentes habían ocultado sus lágrimas pensando que un cristiano ejemplar debía afrontar el final de su vida con una serenidad perfecta. Muchos habían aprendido a sonreír delante de sus familias, a responder con frases piadosas, a decir que todo estaba bien. Pero cuando la puerta de la habitación se cerraba, cuando el silencio volvía, cuando la noche parecía interminable, las preguntas regresaban con una fuerza imposible de esconder. ¿Por qué sigo teniendo miedo? ¿He rezado toda mi vida para descubrir ahora que mi fe es insuficiente? ¿Dios estará decepcionado de mí? León XIV cerró lentamente el cuaderno. Sabía que aquellas preguntas no pertenecían únicamente a quienes estaban cerca de la muerte. También vivían dentro de hijos que acompañaban a sus padres, de esposas que sostenían la mano de sus maridos en un hospital, de sacerdotes que buscaban las palabras adecuadas junto a una cama, de médicos y enfermeras que observaban el sufrimiento cada día sin saber cómo aliviar el peso espiritual que la ciencia no podía tocar. Comprendió entonces que el desafío tenía tres dimensiones. La primera afectaba al corazón de la Iglesia. No bastaba con anunciar la esperanza de la resurrección. Era necesario preguntarse si los creyentes se sentían verdaderamente escuchados antes de recibir respuestas. Una comunidad cristiana que habla mucho de la vida eterna, pero escucha poco el miedo humano, corre el riesgo de ofrecer verdades correctas con un lenguaje que ya no toca el corazón. La segunda dimensión alcanzaba a millones de familias. Cada día, hijos e hijas acompañaban a sus padres ancianos sin saber qué decir. Algunos evitaban hablar de la muerte por miedo a entristecerlos. Otros llenaban el silencio con frases aprendidas que sonaban hermosas, pero que pocas veces respondían a la angustia real. En muchas casas, el miedo no desaparecía. Simplemente cambiaba de nombre. Se convertía en silencio. Y el silencio, cuando permanece demasiado tiempo, termina pareciendo una respuesta. La tercera dimensión era quizá la más dolorosa. Afectaba a quienes ya se encontraban en el umbral de la eternidad. Personas que habían servido durante años en sus parroquias. Catequistas,
religiosas, matrimonios que habían educado a sus hijos en la fe, hombres y mujeres que nunca abandonaron la Eucaristía dominical, y que, aún así, llegaban al final preguntándose si Dios los consideraría creyentes débiles por sentir miedo. León XIV apoyó ambas manos sobre el escritorio. Recordó sus años como misionero. En los pequeños pueblos de Perú había conocido ancianos que poseían muy poco. No tenían grandes bibliotecas, no habían estudiado teología, pero entendían algo esencial. Cuando una persona sufre, primero necesita ser abrazada. Después vendrán las explicaciones. Quizá, pensó el Papa, la Iglesia también debía recordar ese orden. La verdad nunca pierde fuerza cuando comienza escuchando. Por el contrario, se vuelve más luminosa. En ese momento llamaron discretamente a la puerta. Era Monseñor Andrea Bellini, uno de sus colaboradores más cercanos. Traía consigo varios documentos para la agenda del día siguiente. Al notar el cuaderno abierto sobre el escritorio, preguntó con curiosidad: ¿Es importante, Santo Padre? León XIV respondió sin apartar la mirada de aquellas páginas. Más de lo que parece. Bellini sonrió con respeto. ¿Se trata de algún asunto doctrinal? El Papa guardó silencio unos segundos. Luego, respondió con una serenidad que sorprendió incluso a su colaborador. No, se trata de personas. Y cuando olvidamos a las personas, incluso la mejor doctrina puede dejar de ser una buena noticia. Bellini bajó la vista. No añadió ninguna pregunta. Comprendió que aquel cuaderno ocupaba ya un lugar especial en el corazón del Santo Padre. Antes de retirarse, dejó los documentos sobre la mesa y salió en silencio. León XIV volvió a quedarse solo. La tarde comenzaba a desaparecer detrás de las ventanas del Palacio Apostólico. Las sombras se alargaban lentamente sobre el suelo de mármol. En la distancia, volvieron a escucharse las campanas. Por un instante, el Papa imaginó a todos aquellos ancianos rezando el Ángelus desde hospitales, residencias y pequeñas casas repartidas por el mundo. Muchos de ellos pronunciaban las mismas oraciones, pero escondían preguntas que jamás habían compartido con nadie. Entonces comprendió algo que le produjo un profundo dolor. El enemigo más peligroso no siempre es el miedo. A veces es creer que debemos esconderlo. Porque cuando una persona siente que no puede hablar con sinceridad delante de Dios, empieza también a callar delante de la Iglesia. Y una Iglesia que deja de escuchar el dolor silencioso de sus hijos, corre el riesgo de responder preguntas que nadie está haciendo, mientras ignora las que verdaderamente desgarran el corazón humano. León XIV volvió a abrir el cuaderno. En una de las últimas páginas encontró una frase escrita con tinta casi desvanecida. No necesito que alguien me prometa que dejaré de tener miedo. Necesito saber que Dios no dejará de caminar conmigo mientras tenga miedo. El Papa dejó escapar un largo suspiro. Aquella frase no era una conclusión. Era una llamada. Una llamada que ya no podía seguir ignorando. Y fue precisamente entonces cuando todo parecía reducirse a unas cuantas páginas escritas por desconocidos, que apareció una persona cuya historia transformaría aquellas reflexiones en una decisión imposible de posponer. 2 días después, el nombre de aquella persona llegó al despacho del Santo Padre. No era un cardenal, no era un profesor de teología, no dirigía una gran organización católica. Era simplemente una mujer de 85 años llamada Elena Rossi. Había vivido toda su vida en un pequeño barrio de Roma. Viuda desde hacía 12 años. Madre de 3 hijos. Abuela de 7 nietos.
Durante más de 6 décadas, había sido la primera en abrir las puertas de su parroquia cada domingo por la mañana. Preparaba las flores del altar, encendía las velas, rezaba el rosario antes de la misa. Para quienes la conocían, Elena era el rostro de una fe sencilla y perseverante. Nadie habría imaginado que, detrás de aquella sonrisa tranquila, escondía una batalla silenciosa. El encuentro no estaba previsto en la agenda oficial. Había sido Sor Beatriz quien pidió discretamente que el Papa la recibiera durante unos minutos. «Santo Padre», explicó la religiosa, «ella no necesita un privilegio, solo necesita ser escuchada». León XIV aceptó sin hacer preguntas. Aquella tarde, Elena entró lentamente en una pequeña sala de reuniones del Vaticano. Caminaba apoyándose en un bastón de madera. Entre sus manos sostenía un rosario tan gastado que algunas cuentas habían perdido el color. El Papa se levantó para recibirla. No hubo fotógrafos, no hubo cámaras, solo 2 sillas colocadas frente a frente. Durante unos segundos, ninguno habló. Finalmente, León XIV rompió el silencio. «Gracias por venir». La anciana sonrió con timidez. «Gracias por recibirme». El Papa señaló el rosario. «Parece que la ha acompañado durante muchos años». Ella acarició suavemente las cuentas. 68 años. Mi madre me lo regaló el día que hice mi primera comunión. Desde entonces, nunca ha salido de mis manos». Hubo un nuevo silencio. León XIV comprendió que Elena no había venido para hablar del rosario. Había venido por algo mucho más profundo. Con voz serena le preguntó, «¿Qué desea contarme?». La anciana respiró lentamente. Miró durante unos instantes el crucifijo colgado en la pared. Después comenzó, «He amado a Dios toda mi vida. Nunca dejé de rezar. Nunca abandoné la iglesia. Eduqué a mis hijos en la fe. Perdoné cuando me hicieron daño. Intenté vivir el Evangelio lo mejor que pude». Sus ojos comenzaron a humedecerse. «Y ahora tengo miedo». No era un miedo dramático, era un miedo cansado. El miedo de quien siente que el tiempo se está agotando. El Papa no dijo nada. Simplemente permaneció escuchando. Elena continuó. «Todos me dicen lo mismo. Confía. No tengas miedo. Pronto estarás con el Señor. Sé que lo dicen con cariño. Pero cuando llega la noche, cuando apagan las luces, cuando estoy sola, sigo teniendo miedo». La habitación quedó completamente en silencio. La anciana bajó la cabeza. Por primera vez en toda la conversación, su voz empezó a quebrarse. «Lo peor no es el miedo. Lo peor es sentir vergüenza. Vergüenza porque pienso que, después de tantos años de fe, debería ser más fuerte. A veces me pregunto si Dios estará decepcionado de mí». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. León XIV sintió que ninguna respuesta preparada era suficiente. No porque faltaran enseñanzas en la tradición cristiana, sino porque, en aquel instante, Elena no necesitaba una lección. Necesitaba un pastor. El Papa acercó ligeramente su silla. No habló inmediatamente. Recordó los rostros de tantos ancianos conocidos durante su ministerio en Perú. Recordó a madres que habían perdido hijos, a hombres que habían trabajado toda una vida para sostener a sus familias. Recordó sus manos gastadas, sus rodillas cansadas, sus oraciones repetidas miles de veces. Todos compartían algo. Nunca pedían una fe más grande. Pedían no sentirse solos. Finalmente, León XIV habló con voz baja. «Elena», la anciana levantó lentamente la mirada. «¿Recuerda lo que hizo Jesús en Getsemaní?». Ella asintió. «Sí, Santo Padre. ¿Estaba fingiendo cuando dijo, mi alma está triste hasta la muerte?».
Elena guardó silencio. No. Estaba faltando a la voluntad del padre cuando pidió que, si era posible, pasara de él aquel cáliz. La mujer volvió a negar con la cabeza. Entonces el papa sonrió con una ternura que ella nunca olvidaría. Si el Hijo de Dios no escondió su angustia delante del Padre, ¿por qué cree que usted debe esconder la suya? Las lágrimas comenzaron a correr lentamente por el rostro de Elena. No lloraba porque el miedo hubiera desaparecido. Lloraba porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien no estaba intentando corregir su corazón. Solo estaba iluminándolo. Después de unos minutos, consiguió susurrar. Entonces, ¿no soy una mala cristiana? León XIV respondió sin vacilar. No, es precisamente porque ama el don de la vida que le duele despedirse de ella. El miedo no demuestra que su fe sea pequeña. Demuestra que el regalo que Dios le dio ha sido profundamente amado. Elena cerró los ojos. Apretó con fuerza el viejo rosario entre sus dedos. Durante varios minutos, ninguno de los dos volvió a hablar. No hacía falta. En aquella habitación, el silencio ya no era un lugar de vergüenza, era un lugar de misericordia. Cuando finalmente se levantó para marcharse, Elena sonrió con una paz distinta. No era la paz de quien había encontrado todas las respuestas. Era la paz de quien ya no necesitaba esconder las preguntas. Antes de salir, se volvió una última vez. Santo Padre. Sí. Gracias por escuchar antes de responder. La puerta se cerró lentamente. León XIV permaneció solo. Miró el crucifijo, luego el viejo cuaderno, y comprendió que aquella conversación jamás aparecería en ningún documento oficial del Vaticano. Sin embargo, había revelado una verdad más poderosa que muchos informes, porque la Iglesia nunca comienza a sanar una herida cuando encuentra las palabras perfectas. Comienza a sanar cuando alguien deja de sentirse avergonzado por mostrar su dolor. Aquella conversación no quedó escrita en ningún comunicado, pero fue precisamente esa confesión la que hizo que el Papa comprendiera que ya no bastaba con escuchar. Había llegado el momento de actuar. La mañana siguiente comenzó como tantas otras en el Vaticano. Las reuniones seguían su curso. Los documentos llegaban puntualmente. Los secretarios organizaban la agenda del Santo Padre con la precisión habitual. A simple vista, nada había cambiado. Pero para León XIV, todo era diferente. Las palabras de Elena seguían resonando en su memoria. Lo peor no es el miedo, lo peor es la vergüenza. Aquella frase no lo abandonaba. Mientras firmaba varios documentos administrativos, descubrió que su atención regresaba una y otra vez al viejo cuaderno que permanecía cerrado sobre un extremo del escritorio. No era un documento oficial, y, sin embargo, pesaba más que muchos informes preparados durante meses. Poco antes del mediodía, llamaron suavemente a la puerta. Era Monseñor Andrea Bellini. Su expresión era distinta. No parecía preocupado, parecía profundamente conmovido. Santo Padre, ha llegado algo que creo que debería ver inmediatamente. León XIV levantó la vista. Bellini sostenía un pequeño sobre de color marfil. No llevaba membrete, no había sello del Vaticano, solo una dirección escrita cuidadosamente a mano. En la esquina inferior podía leerse: para el Santo Padre, solo si todavía cree que vale la pena escuchar a los ancianos. El Papa permaneció inmóvil durante unos segundos. Aquellas palabras despertaron algo dentro de él. Tomó el sobre con delicadeza. El papel estaba ligeramente desgastado, como si hubiera pasado por muchas manos antes de llegar allí. Lo abrió lentamente. Dentro encontró una fotografía antigua.
Mostraba a un matrimonio joven, sosteniendo en brazos a un bebé recién nacido. Detrás de la imagen había una frase escrita con tinta azul. Ese niño hoy tiene 59 años. Ya no viene a la iglesia. Dice que Dios nunca escucha el miedo de los débiles. León XIV dejó la fotografía sobre la mesa. Todavía quedaba una hoja doblada. La desplegó. No era una carta larga. Apenas 2 páginas. Pero cada línea parecía escrita con el peso de toda una vida. Santo Padre, no le escribo para pedir un milagro. Los médicos ya me han dicho la verdad. Solo quiero pedirle un favor. No permita que los ancianos sigamos creyendo que debemos esconder nuestro miedo para parecer buenos cristianos. El Papa continuó leyendo en silencio. Durante años fingí serenidad delante de mis hijos. Cuando me preguntaban cómo estaba, respondía que confiaba completamente en Dios. Era verdad. Confiaba en Él. Pero también lloraba cada noche cuando nadie podía verme. Las palabras se hicieron cada vez más difíciles de leer, no por la caligrafía, sino por la sinceridad. El problema nunca fue mi miedo. El problema fue creer que Dios se avergonzaría de mí por sentirlo. León XIV cerró lentamente los ojos. La habitación quedó completamente en silencio. Nadie habló durante varios minutos. Finalmente Bellini preguntó con cautela: ¿Conoce a la persona que escribió esto? El Papa negó lentamente con la cabeza. No. Entonces, ¿por qué parece afectarle tanto? León XIV levantó la fotografía. Observó el rostro del matrimonio. Después respondió con una serenidad que escondía una profunda tristeza. Porque esta carta ya no habla de una sola persona. Habla de miles. Bellini permaneció inmóvil. Sabía que el Santo Padre rara vez pronunciaba una frase con tanta convicción sin haber llegado antes a una decisión interior. Sin embargo, aquella decisión todavía no estaba completa. Faltaba algo. El Papa volvió a leer el último párrafo, y entonces encontró la frase que cambiaría definitivamente el rumbo de la historia. Si alguna vez habla sobre la muerte, Santo Padre, no nos diga primero que no tengamos miedo. Díganos primero que Dios permanece con nosotros incluso cuando tenemos miedo. Nadie volvió a decir una palabra. Aquella petición no buscaba cambiar una doctrina. No discutía la esperanza cristiana. No cuestionaba la resurrección. Pedía algo mucho más sencillo: que la Iglesia aprendiera a caminar junto al miedo antes de intentar hacerlo desaparecer. León XIV dejó cuidadosamente la carta sobre el escritorio. Se acercó a la ventana. Desde allí podía verse parte de la plaza de San Pedro. Decenas de peregrinos caminaban lentamente bajo el sol de la tarde. Algunos rezaban. Otros tomaban fotografías. Muchos buscaban esperanza, sin saber exactamente cómo nombrarla. El Papa comprendió entonces que aquella carta no era simplemente correspondencia personal. Era un espejo. Mostraba una realidad que permanecía oculta detrás de innumerables sonrisas, rosarios y palabras piadosas. No porque la fe hubiera desaparecido, sino porque demasiadas personas habían aprendido a sufrir en silencio. Bellini volvió a hablar. ¿Qué desea hacer con la carta, Santo Padre? León XIV respondió sin apartar la mirada de la plaza. Guardar silencio. Ya no sería un acto de prudencia. Sería abandonar a quienes llevan demasiado tiempo esperando ser escuchados. Bellini comprendió inmediatamente el significado de aquellas palabras. Había acompañado al Papa durante años. Sabía reconocer el instante en que una reflexión dejaba de ser una idea para convertirse en una misión. Aquella tarde ocurrió precisamente eso. El Santo Padre tomó una hoja completamente en blanco.
No comenzó escribiendo una homilía. No redactó un decreto. No pidió la opinión de ningún especialista. En la parte superior de la página escribió únicamente una frase. La misericordia comienza cuando dejamos de avergonzarnos de la verdad del corazón humano. Durante unos segundos contempló aquellas palabras. Sabía que, una vez iniciara aquel camino, ya no habría marcha atrás, porque el verdadero desafío no sería escribir un mensaje, sería encontrar el valor de pronunciarlo delante de un mundo que llevaba demasiado tiempo acostumbrado a responder antes de escuchar. Pero el mayor obstáculo aún no había aparecido. Porque, antes de que una sola palabra pudiera llegar a los fieles, tendría que enfrentarse a quienes creían que el silencio seguía siendo la opción más segura. La convocatoria no apareció en la agenda oficial. No hubo comunicado. No se enviaron invitaciones por los canales habituales. Poco después del anochecer, un reducido grupo de colaboradores recibió una instrucción sencilla. Sala de Santa Marta, 21 horas, sin teléfonos, sin asistentes, sin acta oficial. Cuando el último de ellos cruzó la puerta, un miembro de la Guardia Suiza la cerró lentamente desde el exterior. La habitación era sobria. Una mesa de madera, un crucifijo sobre la pared, una lámpara de luz cálida. Nada más. No era una reunión para discutir presupuestos. Era una conversación sobre la conciencia. León XIV llegó el último. Saludó a cada uno con serenidad y tomó asiento sin pronunciar palabra. Delante de él colocó únicamente dos objetos: el viejo cuaderno y la carta recibida aquella mañana. Los presentes intercambiaron discretas miradas. Nadie ignoraba que el Santo Padre llevaba varios días profundamente concentrado en un mismo asunto, pero ninguno conocía toda la historia. El silencio duró casi un minuto. Finalmente habló el Papa. Gracias por venir. Quiero escuchar sus opiniones antes de tomar una decisión. Nadie respondió de inmediato. Fue el cardenal Lorenzo Valenti, uno de los asesores más experimentados, quien rompió el silencio. Santo Padre, ¿de qué decisión se trata? León XIV deslizó lentamente el cuaderno hacia el centro de la mesa. Durante semanas he escuchado el mismo dolor con distintos nombres: ancianos, sacerdotes, religiosas, familias. Todos hacen la misma pregunta. ¿Puede un creyente amar profundamente a Dios y seguir teniendo miedo de morir? Las palabras quedaron suspendidas en la habitación. El cardenal Valenti respiró lentamente antes de responder. La Iglesia siempre ha enseñado la esperanza de la resurrección. Así es. Entonces debemos tener cuidado de no provocar confusión. Otro de los presentes, el arzobispo Miguel Herrera, intervino con calma. Quizá el problema no sea la enseñanza. Quizá el problema sea cómo la escuchan quienes están sufriendo. Valenti giró ligeramente la cabeza. ¿Está diciendo que la Iglesia ha fallado? Herrera negó con serenidad. Estoy diciendo que una verdad puede ser correcta, y aún así, no llegar al corazón de quien la necesita. La conversación apenas comenzaba. Desde el otro extremo de la mesa habló Sor Clara, una religiosa que durante más de 30 años había trabajado en hospitales. No era teóloga. No ocupaba un alto cargo, pero conocía el lenguaje del sufrimiento mejor que muchos académicos. Santo Padre, he acompañado a cientos de personas en sus últimas horas. Muy pocas me preguntaban por cuestiones doctrinales. Casi todas me hacían una pregunta distinta. Todos la miraron. Ella continuó. Hermana, ¿Dios sigue conmigo aunque tenga miedo? Nadie respondió. Sor Clara bajó lentamente la mirada. Nunca olvidaré sus rostros,
No necesitaban discursos. Necesitaban permiso para dejar de avergonzarse. El silencio volvió a llenar la sala. Esta vez fue Monseñor Bellini quien habló. Pero si hablamos demasiado del miedo, ¿no corremos el riesgo de que muchos olviden la esperanza? El Papa permanecía escuchando. No intervenía. Solo observaba. Como si quisiera comprender no solo las palabras, sino también los temores escondidos detrás de ellas. El cardenal Valenti volvió a tomar la palabra. Mi preocupación no es la doctrina, es la interpretación. Vivimos en un tiempo donde una sola frase puede recorrer el mundo en minutos. Los titulares simplifican. Las redes sociales descontextualizan. Muchos podrían creer que estamos sustituyendo la esperanza por el temor. El arzobispo Herrera respondió con respeto, y otros seguirán creyendo que sentir miedo es un pecado. ¿No merece también esa confusión nuestra atención? La tensión aumentó lentamente. Nadie levantaba la voz. No era una discusión política. Era el choque entre dos responsabilidades igualmente legítimas: proteger la claridad de la enseñanza y proteger el corazón de quienes sufrían. León XIV seguía sin intervenir. Observaba el viejo cuaderno, después la carta. Finalmente levantó la vista. Quiero hacerles una pregunta. La habitación quedó completamente inmóvil. El Papa habló despacio. Si una anciana pasa toda una vida sirviendo a Dios y en sus últimos días tiene miedo, ¿nuestro primer deber es corregir su miedo o acompañarla mientras tiembla? Nadie respondió. El silencio resultó mucho más elocuente que cualquier argumento. Valenti cerró lentamente los ojos. Sor Clara sostenía el rosario entre sus dedos. Bellini observaba el crucifijo. Durante varios segundos, solo se escuchó el leve sonido de la lluvia golpeando los cristales. León XIV volvió a hablar. Su voz era tranquila, pero cada palabra parecía pesar más que la anterior. Cristo nunca reprendió a quienes acudieron a él con sus heridas. Primero caminó con ellos, después iluminó su camino. Volvió a hacerse el silencio. Un silencio distinto. No era el silencio de la incertidumbre. Era el silencio de quienes comenzaban a mirar el problema desde otro lugar. El cardenal Valenti respiró profundamente. Santo Padre, si decide hablar de esto, habrá reacciones. Algunos pensarán que cambia una tradición. Otros dirán que abre una puerta peligrosa. León XIV asintió lentamente. Lo sé. ¿Y aún así desea continuar? El Papa apoyó suavemente una mano sobre el viejo cuaderno. La verdadera pregunta no es si habrá críticas. La verdadera pregunta es ¿cuántas personas seguirán creyendo que Dios se avergüenza de ellas si nosotros no encontramos el valor para hablar? Nadie añadió nada más. La reunión había terminado, no porque existiera un acuerdo absoluto, sino porque todos comprendieron que aquella decisión ya no podía resolverse únicamente con argumentos. Era una cuestión de conciencia. Uno a uno abandonaron la sala. Cuando la puerta volvió a cerrarse, León XIV permaneció solo. La lámpara seguía iluminando el cuaderno abierto, y el Papa comprendió que, desde ese momento, el silencio había dejado de ser una posición neutral, porque, a veces, callar también es una forma de responder. La reunión terminó sin vencedores ni vencidos. Pero mientras Roma seguía ignorando lo que estaba ocurriendo entre aquellas paredes, una nueva verdad estaba a punto de salir a la luz. Una verdad que cambiaría por completo el significado de toda la historia. Al terminar aquella reunión, el Vaticano volvió a quedar en silencio. Los pasillos se vaciaron lentamente. Las luces comenzaron a apagarse una tras otra. Desde el exterior,
Nadie habría imaginado que, detrás de aquellos muros centenarios, acababa de iniciarse una reflexión que podía transformar la manera en que innumerables creyentes comprendían su propia fragilidad. León XIV no regresó inmediatamente a sus aposentos. En lugar de ello, caminó sin prisa hacia la pequeña capilla donde acostumbraba a orar cuando necesitaba discernir una decisión importante. No llevaba consigo documentos oficiales, solo el viejo cuaderno y la carta. Al entrar, hizo la señal de la cruz y permaneció de pie frente al sagrario. No pidió una respuesta extraordinaria. No esperaba una revelación. Simplemente guardó silencio. Porque había aprendido, a lo largo de los años, que algunas de las respuestas más importantes no llegan como un relámpago. Llegan lentamente, como la luz del amanecer. Pasaron varios minutos. Entonces abrió el Evangelio que siempre descansaba sobre el reclinatorio. No buscó un pasaje concreto. Dejó que las páginas se abrieran con naturalidad. Sus ojos se detuvieron en un episodio conocido por todo cristiano: la resurrección de Lázaro. Leyó despacio. Marta salió al encuentro de Jesús. María lloraba. Los amigos de la familia lloraban. Y entonces apareció una frase que, pese a haber sido leída incontables veces a lo largo de la historia, aquella noche parecía adquirir un significado completamente nuevo. Jesús lloró. El Papa permaneció contemplando esas dos palabras, tan breves, tan sencillas, y sin embargo, tan profundas. Jesús sabía que Lázaro volvería a la vida. Sabía que la muerte no tendría la última palabra. Sabía cuál sería el desenlace. Y aún así, lloró. No reprendió primero las lágrimas de Marta. No dijo inmediatamente, no deberían sufrir. No comenzó con una explicación teológica. Primero compartió el dolor humano. León XIV cerró lentamente el Evangelio. Una pregunta comenzó a tomar forma dentro de su corazón. ¿Y si muchas personas habían entendido correctamente la victoria de Cristo sobre la muerte, pero nunca se habían sentido acompañadas durante el camino hacia ella? La diferencia era inmensa. Porque la esperanza cristiana no consiste en fingir que el sufrimiento no existe. Consiste en descubrir que Dios permanece presente incluso dentro del sufrimiento, no fuera de él, dentro de él. Aquella comprensión hizo que muchos recuerdos regresaran de golpe. Recordó a un anciano peruano que, años atrás, le había tomado la mano pocos minutos antes de morir. Con voz casi imperceptible le había dicho: «Padre, no tengo miedo de encontrarme con Dios. Tengo miedo de dejar de abrazar a mis nietos». En aquel momento, siendo todavía un joven misionero, no supo qué responder. Se limitó a permanecer junto a él hasta el final. Durante mucho tiempo creyó que había fracasado. Ahora comprendía algo distinto. Quizá aquella presencia silenciosa había sido la respuesta más cristiana que podía ofrecer. Porque el amor de Dios muchas veces llega al corazón humano a través de una compañía fiel, antes que mediante un discurso perfecto. Mientras estas ideas ocupaban su oración, alguien llamó suavemente a la puerta de la capilla. Era Sor Clara. «Perdone la interrupción, Santo Padre. Pase». La religiosa entró con respeto. No quería molestarlo. Solo deseaba entregarle esto. Le tendió una pequeña hoja doblada. ¿Qué es? Una lista. El Papa la abrió. No encontró nombres completos, solo iniciales. Junto a cada una había una breve anotación. Murió preguntando si Dios todavía lo amaba. Tenía miedo de quedarse sola. Pensaba que su angustia era una falta de fe. Pidió perdón por llorar. La lista continuaba. Una página, luego otra.
Decenas de historias resumidas en apenas unas líneas. Sor Clara habló con la voz quebrada. Son personas a las que acompañé durante los últimos 15 años. Nunca publiqué estos apuntes. Nunca pensé que fueran importantes. Pero después de escuchar la reunión de esta noche, comprendí que todas decían exactamente lo mismo. León XIV sostuvo aquellas hojas en silencio. No eran estadísticas, eran vidas. Cada frase representaba un rostro, una familia, una despedida, una oración pronunciada entre lágrimas. Entonces preguntó: «Hermana, después de tantos años acompañando a los moribundos, ¿qué cree que necesitan escuchar primero?». Sor Clara respondió sin dudar: «Que Dios no se escandaliza de sus lágrimas». El Papa bajó lentamente la mirada. Aquella respuesta coincidía exactamente con todo lo que había estado descubriendo durante los últimos días. El cuaderno, la carta, Elena, los médicos, los sacerdotes, las religiosas. Todo conducía hacia la misma verdad. No se trataba de enseñar menos sobre la esperanza. Se trataba de mostrar mejor el rostro de la misericordia. Porque un padre amoroso no espera que su hijo deje de temblar antes de abrazarlo. Lo abraza precisamente porque está temblando. Y, por primera vez desde que aquella historia comenzó, León XIV se sintió una profunda paz. No porque todas las preguntas hubieran desaparecido, sino porque comprendía con claridad cuál debía ser el primer paso. No escribir un mensaje sobre la muerte. Escribir un mensaje sobre la presencia de Dios en medio del miedo. Era una diferencia pequeña en las palabras, pero inmensa en el corazón. El Papa se levantó lentamente del reclinatorio, miró una vez más el crucifijo y susurró una oración muy sencilla. Señor, enséñanos a acompañar antes de corregir, a escuchar antes de responder, y a recordar que la misericordia nunca comienza exigiendo valentía, sino ofreciendo cercanía. Al salir de la capilla, la decisión ya estaba tomada. Solo faltaba encontrar las palabras adecuadas. Pero antes de pronunciarlas ante el mundo, el Santo Padre tendría que enfrentarse a la prueba más difícil de todas: descubrir si él mismo era capaz de vivir aquello que estaba a punto de enseñar. Aquella noche, el reloj del Vaticano marcaba las 11:48. La mayoría de las oficinas permanecían a oscuras. Los pasillos estaban vacíos. Solo el eco lejano de algunos pasos rompía, de vez en cuando, el silencio del Palacio Apostólico. En el estudio privado del Papa León XIV, una única lámpara seguía encendida. Sobre el escritorio había muy pocos objetos: el Evangelio, el viejo cuaderno, la carta del anciano, las notas de Sor Clara y varias hojas completamente en blanco. El Santo Padre tomó una pluma. Permaneció varios minutos sin escribir una sola palabra. No porque dudara de lo que quería decir, sino porque comprendía la responsabilidad de cada frase. Un mensaje podía consolar, pero también podía ser malinterpretado. Podía abrir una puerta o levantar un muro. Respiró profundamente. Después escribió la primera línea: a todos aquellos que aman a Dios y, sin embargo, todavía sienten miedo. Leyó la frase varias veces. Luego dejó la pluma sobre la mesa. No, todavía no era suficiente. Aquellas palabras describían el problema, pero no abrazaban el corazón. Rompió la hoja. Tomó otra. Volvió a empezar. Querido hermano, querida hermana. Otra pausa. Otra hoja apartada. Comprendió entonces que no estaba escribiendo simplemente un texto. Estaba intentando entrar en la habitación de miles de personas que cada noche apagaban la luz con la misma pregunta: ¿estará Dios conmigo cuando llegue mi último instante?
No bastaban frases hermosas, necesitaban verdad, necesitaban cercanía, necesitaban misericordia. Mientras buscaba las palabras adecuadas, recordó algo ocurrido muchos años atrás, cuando todavía era un joven sacerdote. Había visitado a un anciano llamado Don Ricardo. Vivía solo. La enfermedad había debilitado tanto su cuerpo que apenas podía levantarse de la cama. Cuando el entonces padre Robert, años antes de convertirse en León XIV, terminó de darle la comunión, comenzó a preparar una breve reflexión sobre la esperanza cristiana. Pero el anciano levantó lentamente la mano. Padre, sí, no hable todavía. El joven sacerdote guardó silencio. Don Ricardo sonrió con dificultad. Quédese aquí 5 minutos más. Eso será suficiente. Durante aquellos 5 minutos, ninguno dijo una palabra. Solo permanecieron sentados. Al despedirse, el anciano le tomó la mano. Hoy entendí algo. ¿Qué cosa? Que Dios también sabe quedarse en silencio conmigo. Aquella escena regresó con una claridad inesperada y, por primera vez en toda la noche, el Papa volvió a tomar la pluma. Esta vez no comenzó hablando del miedo, comenzó hablando de la presencia. Nunca estás solo. Escribió lentamente. Antes de que puedas pronunciar una sola oración, Dios ya conoce el peso que llevas en el corazón. Continuó. No espera que dejes de temblar para acercarse a ti. Se acerca precisamente porque estás temblando. El Papa dejó de escribir unos segundos. Sintió que, por fin, las palabras empezaban a sonar verdaderas, no porque fueran perfectas, sino porque nacían de todo lo que había escuchado durante aquellos días. Elena, Mateo, Ernesto, los médicos, Sor Beatriz, Sor Clara, la carta, el cuaderno, todos estaban presentes entre aquellas líneas, no como protagonistas, sino como voces silenciosas. Poco después de la 1 de la madrugada, llamaron discretamente a la puerta. Era Monseñor Bellini. Perdone la hora, Santo Padre. Solo quería saber si necesitaba algo. León XIV sonrió. ¿Sí? Necesito una opinión sincera. Bellini se acercó. El Papa le entregó la primera página. El colaborador comenzó a leer lentamente. No tardó más de 3 minutos. Cuando terminó, permaneció inmóvil. No hacía comentarios. No corregía nada. Simplemente respiró profundamente. ¿Qué piensa?, preguntó el Papa. Bellini levantó la vista. Sus ojos estaban ligeramente humedecidos. Santo Padre, no parece un documento. Parece que alguien finalmente ha entendido el miedo de mi madre. Aquellas palabras emocionaron profundamente al Papa. ¿Su madre? Bellini asintió. Murió hace 4 años. Rezó hasta el último día, pero siempre me repetía lo mismo. Andrea, no le tengo miedo a Dios. Tengo miedo de despedirme de ustedes. Yo siempre intentaba convencerla de que no debía sentir eso. Ahora comprendo que quizás solo necesitaba que alguien le dijera que Dios la abrazaba, incluso mientras lloraba. La habitación volvió a quedar en silencio. León XIV comprendió que aquella historia ya no pertenecía únicamente a quienes aparecían en el cuaderno. Cada persona que leía aquellas palabras encontraba un rostro conocido, un padre, una madre, un abuelo, un amigo, un sacerdote. Todos recordaban a alguien que había amado profundamente a Dios y que, aun así, había sentido miedo. Entonces ocurrió algo inesperado. Bellini señaló una frase escrita casi al final de la página. El miedo no es la ausencia de fe. Permaneció unos segundos observándola. Después preguntó con prudencia, ¿está seguro de que desea dejar esta frase exactamente así? El Papa tomó nuevamente la hoja. La leyó despacio.
Luego añadió una línea debajo. Con frecuencia, el miedo es simplemente el corazón humano intentando aprender a confiar un poco más en el amor infinito de Dios. Bellini sonrió. Ahora sí, no elimina la esperanza. La conduce hacia ella. León XIV dejó la pluma sobre el escritorio. Sintió una paz que no había experimentado desde el comienzo de toda aquella historia. Todavía faltaban muchas páginas. Todavía habría correcciones. Todavía surgirían preguntas. Pero el mensaje ya tenía alma. No nacía del deseo de impresionar. Nacía del deseo de acompañar. Cuando Bellini abandonó la habitación, el Santo Padre volvió a mirar por la ventana. Roma dormía. Miles de hogares permanecían en silencio. En alguno de ellos, un anciano estaría rezando. En otro, una hija sostendría la mano de su madre enferma. En otro, alguien intentaría ocultar sus lágrimas para no preocupar a su familia. Sin saberlo, todos ellos ya formaban parte de aquel mensaje, porque las palabras que estaban naciendo aquella noche no habían sido escritas para llenar un archivo del Vaticano. Habían sido escritas para llegar, algún día, hasta la habitación donde una persona creyente necesitara escuchar que Dios nunca se aleja de quienes lo buscan entre lágrimas. Sin embargo, antes de que ese mensaje pudiera ser compartido con el mundo, un acontecimiento inesperado obligaría al Papa León XIV a poner en práctica sus propias palabras mucho antes de lo que había imaginado. La fecha fue fijada con discreción. No habría un gran anuncio previo. No se preparó una campaña especial. Solo una audiencia ordinaria en la Plaza de San Pedro. Miles de personas comenzaron a llegar desde muy temprano. Algunos habían viajado durante días. Otros vivían en Roma y acudían cada semana. Familias enteras caminaban tomadas de la mano. Religiosas rezaban el rosario mientras esperaban. Sacerdotes saludaban a peregrinos llegados de distintos continentes. Entre la multitud también había numerosos ancianos. Algunos avanzaban lentamente con bastones. Otros eran empujados en sillas de ruedas por sus hijos o nietos. Muchos ignoraban que las palabras que estaban a punto de escuchar parecían haber sido escritas pensando precisamente en ellos. Mientras tanto, detrás del escenario, León XIV permanecía unos minutos en oración. No repasaba el texto. Lo conocía de memoria. Lo que pedía a Dios era algo diferente, que quienes más necesitaban aquellas palabras pudieran reconocer en ellas la voz de un padre que nunca abandona. Bellini se acercó con el discurso cuidadosamente preparado. Santo Padre, todo está listo. El Papa tomó las hojas, las observó unos segundos, después las dobló lentamente. Hoy leeré solo una parte. Bellini lo miró con sorpresa. ¿Desea improvisar? León XIV respondió con serenidad. No, deseo hablarles como pastor, no solo como escritor. Cuando apareció en el balcón, la plaza estalló en aplausos. Miles de manos comenzaron a agitarse. Las campanas sonaban a lo lejos. El coro terminó el canto de entrada. Después llegó el silencio. Ese silencio tan particular que solo existe cuando miles de personas esperan una misma voz. El Papa comenzó con unas palabras sencillas. Habló del Evangelio del día. Habló de la esperanza. Habló del amor de Dios. Todo transcurría con normalidad, hasta que, inesperadamente, dejó el texto sobre el atril. Levantó lentamente la mirada y habló desde el corazón. Hoy, quisiera dirigirme especialmente a quienes han recorrido un largo camino de fe, a quienes llevan décadas rezando, a quienes han amado a sus familias, a quienes sienten que la tarde de la vida se acerca poco a poco. Toda la plaza permaneció inmóvil. El Santo Padre continuó.
Durante estas últimas semanas he escuchado muchas historias. Historias de personas que aman profundamente a Dios y, sin embargo, todavía sienten miedo al pensar en la muerte. Algunas bajaron la cabeza. Otras comenzaron a llorar discretamente. El Papa prosiguió con voz pausada. Quiero decirles algo con toda claridad. El hecho de que su corazón tiemble no significa que Dios se haya alejado de ustedes. Al contrario, Él conoce cada una de sus lágrimas antes incluso de que caigan. Un profundo silencio envolvió la plaza. Nadie se movía. Nadie hablaba. Parecía que cada palabra encontraba un lugar exacto donde descansar. León XIV hizo una breve pausa. Luego añadió, no sientan vergüenza por decirle a Dios la verdad de su corazón. Jesús mismo conoció la angustia. Jesús mismo lloró. Jesús mismo pidió al Padre que permaneciera con él en la hora más difícil. ¿Por qué pensar entonces que nuestras lágrimas ofenden a Dios? Las cámaras enfocaban distintos rostros entre la multitud. Un anciano secándose los ojos. Una mujer abrazando a su madre. Un sacerdote inclinando la cabeza mientras rezaba en silencio. Bellini observaba la escena desde un costado. Comprendió que el mensaje ya no pertenecía únicamente al Vaticano. Ahora estaba entrando en miles de historias personales. El Papa continuó. No permitan que nadie les haga creer que el miedo es una prueba de que su fe ha fracasado. La verdadera fe no consiste en no temblar. Consiste en seguir tomando la mano de Cristo incluso cuando las piernas ya no tienen fuerza. Al escuchar esas palabras, una anciana situada cerca de la primera fila rompió a llorar. Su nieta la abrazó inmediatamente. La mujer repetía una y otra vez, casi en un susurro. Eso era lo que necesitaba escuchar. Eso era lo que necesitaba escuchar. León XIV hizo una última pausa antes de concluir. Su voz se volvió aún más suave. Si hoy alguno de ustedes teme el momento de partir, no esconda ese miedo. Llévelo a la oración. Preséntelo al Señor. Porque Dios no espera hijos perfectos. Espera hijos sinceros. Y un corazón que se abre con verdad nunca será rechazado por Él. Cuando terminó, nadie aplaudió inmediatamente. Durante varios segundos, la plaza permaneció completamente en silencio. No era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de oración. Muchos lloraban, otros cerraban los ojos. Algunos simplemente sostenían con más fuerza la mano de la persona que tenían al lado. Solo después de unos instantes comenzaron los aplausos. No eran estruendosos, eran largos, profundos, llenos de gratitud. Mientras el Papa impartía la bendición final, Bellini comprendió que algo había cambiado para siempre. No porque se hubiera pronunciado una nueva enseñanza, sino porque millones de creyentes acababan de descubrir que podían acercarse a Dios sin esconder la parte más frágil de su corazón. Sin embargo, la verdadera dimensión de aquel mensaje aún no era visible, porque, durante los días siguientes, empezarían a llegar cartas desde todos los rincones del mundo, y muchas de ellas repetirían exactamente la misma frase. Por primera vez en muchos años, dejé de sentir vergüenza por decirle a Dios que todavía tengo miedo. Los primeros mensajes comenzaron a llegar apenas 24 horas después de la audiencia. Al principio fueron unos pocos. Una carta desde una pequeña parroquia del norte de Italia. Un correo electrónico enviado por un capellán de hospital en España. Un sobre procedente de una residencia para ancianos en Argentina. Nada extraordinario. Pero al terminar la semana, el volumen era imposible de ignorar. Cada mañana, el despacho del Santo Padre recibía nuevas cartas. Algunas ocupaban apenas unas líneas.
Otras llenaban varias páginas escritas con una caligrafía temblorosa. Monseñor Bellini comenzó a clasificarlas, no por países, no por idiomas, sino por aquello que tenían en común, y descubrió algo que lo dejó profundamente impresionado. Sin conocerse entre sí, miles de personas estaban escribiendo prácticamente la misma frase. Pensé que era el único que sentía esto. Aquellas palabras aparecían una y otra vez, como un eco, como si millones de corazones hubieran permanecido en silencio durante años, esperando que alguien les permitiera hablar. Una tarde, Bellini llevó una caja llena de cartas al despacho del Papa. Santo Padre, creo que debería leer algunas. León XIV dejó a un lado los documentos que estaba revisando. Abrió la primera carta. Procedía de Portugal. Tengo 89 años. He rezado el rosario todos los días desde mi juventud. Siempre oculté mi miedo porque pensaba que una buena cristiana nunca debía hablar de él. Después de escucharlo, recé por primera vez con total sinceridad. No desapareció el miedo, pero desapareció la vergüenza. El Papa permaneció unos segundos contemplando aquellas últimas palabras. Luego abrió otra carta. Esta vez provenía de Filipinas. Era de un enfermero que trabajaba en una unidad de cuidados paliativos. Santo Padre. Después de su mensaje, dejé de responder inmediatamente cuando un paciente me dice que tiene miedo. Ahora primero me siento a su lado. He descubierto que, muchas veces, esa presencia vale más que todas las respuestas que llevaba preparadas. León XIV sonrió con discreción, no porque creyera haber cambiado el mundo, sino porque comprendía que una pequeña transformación en el modo de acompañar podía aliviar innumerables sufrimientos. Bellini abrió otro sobre. Esta llegó esta mañana. Es diferente. El Papa tomó la carta. Era de un hombre llamado Marco, 56 años. No escribía sobre sí mismo. Escribía sobre su padre. Durante años discutí con mi padre porque evitaba hablar de la muerte. Yo insistía en que debía tener más fe. Después de escucharlo, entendí que nunca le pregunté qué sentía realmente. Anoche fui a verlo. No hablamos del cielo. No hablamos del infierno. Solo le pregunté si quería contarme aquello que llevaba guardando en el corazón. La carta terminaba con una frase sencilla. Lloramos juntos por primera vez en 20 años. El despacho quedó en silencio. Bellini respiró profundamente. No esperaba una reacción así. León XIV cerró lentamente la carta. Yo tampoco. Pero quizá esto demuestra que el mayor milagro no siempre consiste en eliminar el dolor. A veces consiste en romper el silencio. Durante los días siguientes continuaron llegando testimonios. Un sacerdote francés confesó que, después de 40 años de ministerio, había comenzado a escuchar las confesiones de los enfermos con mucha más paciencia. Una religiosa brasileña escribió que ya no interrumpía las lágrimas de los ancianos con frases apresuradas. Primero rezaba con ellos. Después hablaba. Incluso varios médicos enviaron mensajes agradeciendo que alguien hubiera puesto palabras a un sufrimiento espiritual que la medicina no podía medir. Una tarde llegó un pequeño paquete sin remitente. Dentro había un rosario muy antiguo. Junto a él, una nota. Era de mi esposa. Murió hace 6 meses. Siempre creyó que decepcionaba a Dios porque tenía miedo. Ojalá hubiera escuchado sus palabras antes de partir. Ahora entregaré este rosario a mi nieta para que nunca confunda la fe con la obligación de ocultar sus lágrimas. El Papa sostuvo el rosario entre sus manos durante largo rato. Pensó en Elena, en Mateo, en Ernesto, en el Padre Miguel.
en Sor Beatriz, en Sor Clara, en todas las personas cuyas historias habían permanecido ocultas durante tanto tiempo. Comprendió entonces que el verdadero fruto de aquel mensaje no era emocional, era pastoral. Las personas seguían enfrentándose a la enfermedad, seguían despidiendo a sus seres queridos, seguían atravesando el misterio de la muerte. Nada de eso había cambiado. Lo que había cambiado era la manera de caminar ese tramo del camino. Ahora muchos ya no sentían la obligación de recorrerlo solos. Al caer la tarde, Bellini volvió a entrar en el despacho. Santo Padre, hay una carta más. Creo que debería leerla usted mismo. Era un sobre pequeño, muy sencillo. Dentro solo había una hoja, sin firma, sin dirección. Una única frase ocupaba el centro de la página. Gracias por enseñarme que Dios no me esperaba al final del camino. Descubrí que había estado caminando conmigo todo el tiempo. León XIV dejó lentamente la hoja sobre el escritorio. No dijo nada, porque algunas respuestas solo pueden recibirse en silencio. Miró una vez más por la ventana hacia la plaza de San Pedro. Miles de peregrinos seguían cruzándola cada día. Cada uno llevaba una historia distinta, una cruz distinta, un miedo distinto, pero todos compartían la misma necesidad: saber que el amor de Dios permanece incluso cuando las fuerzas humanas comienzan a desaparecer. Y esa verdad, comprendió el Santo Padre, nunca dejaría de necesitar ser anunciada. Sin embargo, todavía quedaba una última enseñanza por descubrir. Una enseñanza que no surgiría de una carta, ni de un discurso, sino del propio Evangelio, allí donde Cristo revela el verdadero significado de la esperanza. Aquella noche, después de leer la última carta, el despacho del Santo Padre volvió a quedar en silencio. Las palabras seguían resonando en su interior. Descubrí que Dios había estado caminando conmigo todo el tiempo. León XIV tomó nuevamente el Evangelio. No buscaba preparar una nueva reflexión, solo deseaba agradecer. Sin embargo, mientras recorría lentamente sus páginas, una escena llamó de nuevo su atención. No era la resurrección de Lázaro, era otro camino, uno mucho más silencioso. El camino hacia Emaús. 2 discípulos caminaban con el corazón roto. Habían perdido toda esperanza. Creían que el final había llegado. Pensaban que Dios había guardado silencio. Y, sin embargo, Jesús ya caminaba junto a ellos. No comenzó corrigiéndolos. No les dijo inmediatamente que estaban equivocados. No les reprochó su tristeza. Primero caminó, escuchó, preguntó. Solo después iluminó su comprensión. León XIV cerró lentamente el libro. Aquella escena parecía responder a todas las preguntas que habían surgido durante las últimas semanas. El Señor nunca espera a que el corazón deje de sufrir para acercarse. Se acerca precisamente mientras el corazón sigue sufriendo. Quizá esa era la verdad que tantas personas necesitaban redescubrir. No que Dios las aguardaba únicamente al final de la vida, sino que caminaba con ellas durante cada paso del camino. Al día siguiente, durante la misa celebrada en la capilla de Santa Marta, el Santo Padre decidió compartir una breve reflexión. No mencionó las cartas, no habló del cuaderno, no recordó la reunión con sus colaboradores. Solo comentó el Evangelio del día. Después dijo lentamente: muchas personas imaginan que la fe consiste en caminar hacia Dios, pero el Evangelio nos muestra otra realidad. Con frecuencia, es Dios quien camina hacia nosotros. Los sacerdotes presentes permanecieron atentos. El Papa continuó: cuando sentimos miedo, nuestra primera reacción suele ser pensar que debemos hacernos más fuertes,
para acercarnos al Señor. Pero Cristo hace exactamente lo contrario. Él se acerca primero. Nunca espera a que el corazón deje de temblar. Aquellas palabras fueron sencillas. Sin embargo, uno de los jóvenes sacerdotes que asistía a la celebración quedó profundamente conmovido. Al terminar la misa, pidió unos minutos para hablar con el Santo Padre. ¿Qué desea, hijo? El sacerdote parecía nervioso. Necesito pedirle perdón. León XIV lo observó con serenidad. ¿Perdón por qué? El joven bajó la mirada. Durante años, cuando visitaba enfermos, intentaba convencerlos demasiado rápido de que dejaran de tener miedo. Pensaba que estaba fortaleciendo su fe. Ahora creo que muchas veces solo necesitaban que alguien permaneciera sentado a su lado. El Papa sonrió con dulzura. Todos seguimos aprendiendo a ser pastores. El sacerdote respiró profundamente. ¿Entonces no fracasé? León XIV negó con la cabeza. No, pero ahora conoce un camino todavía mejor. Escuchar antes de responder. Aquella conversación fue breve. Sin embargo, confirmó algo que el Santo Padre había comenzado a comprender. El mensaje no solo estaba consolando a los ancianos, también estaba transformando el modo en que muchos aprendían a acompañarlos. Durante las semanas siguientes, comenzaron a llegar noticias desde distintas diócesis. En algunas parroquias se organizaron encuentros para personas mayores, donde, por primera vez, podían hablar libremente de sus temores. En hospitales, varios capellanes decidieron dedicar más tiempo simplemente a escuchar. Algunas familias empezaron a conversar sobre la muerte, sin convertirla inmediatamente en un tema prohibido. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque la sinceridad había dejado de producir vergüenza. Sor Beatriz escribió nuevamente al Vaticano. Su carta era breve. Santo Padre, hoy ocurrió algo que nunca había visto. Después del rosario, uno de nuestros residentes dijo en voz alta, «Tengo miedo». Y en lugar de hacerse silencio, los demás respondieron, «Nosotros también». Después rezaron juntos. Cuando León XIV terminó de leer aquella carta, permaneció largo rato contemplando el crucifijo. Comprendió que aquella escena resumía el Evangelio mucho mejor que muchas explicaciones. La comunión cristiana nunca nace de aparentar perfección. Nace cuando las personas descubren que pueden presentarse delante de Dios con toda la verdad de su corazón. Porque solo aquello que se ofrece a la misericordia puede ser transformado por ella. Aquella tarde, mientras paseaba por los jardines del Vaticano, Bellini caminaba unos pasos detrás del Santo Padre. Después de varios minutos de silencio, preguntó, ¿sabe cuál ha sido el mayor fruto de todo esto? León XIV sonrió. ¿Cuál cree usted? Bellini respondió mirando los árboles movidos por el viento. Antes, muchas personas pensaban que la santidad consistía en ocultar sus lágrimas. Ahora comienzan a comprender que la santidad consiste en entregárselas a Dios. El Papa permaneció unos instantes en silencio. Después respondió con una frase que Bellini jamás olvidaría. Las lágrimas nunca alejaron a nadie del Señor. Lo único que puede alejarnos es creer que debemos esconderlas de Él. Continuaron caminando sin decir una palabra más. El sol comenzaba a ocultarse detrás de la cúpula de San Pedro. La luz dorada cubría lentamente los jardines, y León XIV comprendió que toda aquella historia nunca había tratado realmente sobre la muerte. Había tratado sobre el amor. Porque quien descubre que es amado incluso en su momento de mayor fragilidad, ya no necesita fingir fortaleza. Solo necesita permanecer en las manos de aquel que jamás deja de caminar a su lado.
Pero aún quedaba una última página por escribir. Una conclusión que no ofrecería nuevas respuestas, sino una invitación para que cada persona mirara su propia vida con una esperanza completamente renovada. Después de varias semanas, el flujo de cartas comenzó a disminuir. Los despachos del Vaticano recuperaron poco a poco su ritmo habitual. Las reuniones continuaban. Las audiencias seguían llenando la agenda del Santo Padre. En apariencia, todo había vuelto a la normalidad. Pero León XIV sabía que algo había cambiado. No en los edificios, no en los protocolos. Había cambiado en los corazones. Un día, antes de comenzar la oración de la tarde, pidió que le llevaran nuevamente el viejo cuaderno. El mismo cuaderno que había iniciado toda aquella historia. Lo abrió con calma. Las páginas seguían mostrando las mismas preguntas. ¿Es pecado tener miedo? ¿Y si no soy suficientemente santo? ¿Dios seguirá conmigo cuando llegue mi último día? Esta vez, sin embargo, el Papa ya no leía aquellas preguntas con la misma preocupación. Las leía con esperanza. Porque ahora sabía que muchas personas habían descubierto que no estaban solas al formularlas. Cerró lentamente el cuaderno. Después, tomó una hoja en blanco. No iba a escribir un nuevo documento, solo unas pocas líneas dirigidas a cualquier persona que algún día pudiera sentirse identificada con aquellas voces. Escribió despacio, como quien conversa con un amigo. Si hoy sientes miedo, no pienses que Dios se ha alejado de ti. Tal vez sea precisamente hoy cuando esté más cerca que nunca. Continuó escribiendo. No ocultes tus lágrimas por vergüenza. No escondas tus preguntas pensando que decepcionarán al Señor. Él conoce tu corazón mucho mejor de lo que tú mismo lo conoces. Hizo una pausa. Miró el crucifijo. Después, añadió una última reflexión. La fe no consiste en no sentir miedo. La fe consiste en seguir confiando en el amor de Dios, incluso cuando el miedo todavía permanece. Aquellas líneas nunca fueron pensadas para convertirse en un gran documento histórico. Eran simplemente el fruto de todo lo que había aprendido escuchando. Porque antes de enseñar, el Papa había decidido escuchar. Y esa decisión había cambiado el rumbo de toda la historia. Días después, durante un encuentro con un grupo de ancianos, una mujer levantó lentamente la mano. Tendría más de 90 años. Su voz era débil, pero sus palabras fueron claras. Santo Padre, ¿puedo hacerle una última pregunta? León XIV sonrió. Por supuesto. La anciana respiró profundamente. ¿Cómo sabré que Dios estará conmigo cuando cierre los ojos por última vez? Toda la sala quedó en silencio. Muchos esperaban una larga explicación. Una cita teológica. Una respuesta cuidadosamente elaborada. Pero el Papa respondió con una sencillez que conmovió a todos. Porque nunca ha dejado de estar contigo en ninguno de los días anteriores. La mujer permaneció inmóvil. Una sonrisa serena apareció lentamente en su rostro. No volvió a preguntar nada más. Aquella respuesta era suficiente. Porque la esperanza cristiana no nace de imaginar un Dios que aparece únicamente al final del camino. Nace de descubrir que nunca dejó de caminar a nuestro lado. Al terminar el encuentro, Bellini acompañó al Santo Padre por uno de los corredores del Vaticano. Después de unos minutos de silencio, preguntó, ¿cree que las personas dejarán de tener miedo? León XIV negó suavemente con la cabeza. No. El miedo forma parte de nuestra condición humana. Bellini volvió a preguntar, ¿entonces? ¿Qué ha cambiado? El Papa respondió sin detenerse. Ahora saben que no necesitan cargarlo solos.
Aquellas palabras resumían todo. No prometían una vida sin dolor. No prometían una muerte sin incertidumbre. Prometían algo mucho más profundo. La presencia fiel de Dios. Una presencia que no desaparece cuando llegan las lágrimas, que no retrocede cuando aparecen las dudas, que no abandona cuando el cuerpo pierde fuerzas, porque el amor de Cristo nunca dependió de la perfección de quienes lo seguían. Dependió siempre de su infinita misericordia. Quizá hoy, mientras escuchas esta historia, tú también estés atravesando un momento difícil. Tal vez no seas anciano. Tal vez acompañes a un padre enfermo. Quizá hayas perdido recientemente a alguien que amabas. O quizá simplemente hayas descubierto, por primera vez, que el pensamiento de la muerte despierta preguntas que nunca te atreviste a compartir. Si es así, recuerda esto. No estás solo. No eres menos creyente porque tu corazón tiemble. No eres menos amado porque todavía busques respuestas. Dios nunca ha esperado que llegues hasta Él con un corazón perfecto. Solo espera un corazón dispuesto a abrirse. Y cuando ese corazón se abre, la gracia encuentra siempre el camino. Al caer la tarde, León XIV volvió una vez más a la capilla. Se arrodilló en silencio. No pidió nada, solo dio gracias. Gracias por las cartas, por Elena, por Mateo, por Ernesto, por el padre Miguel, por Sor Beatriz, por Sor Clara, y por todas aquellas personas anónimas que, con su sinceridad, habían recordado a la Iglesia una verdad que nunca debía olvidar, que el amor de Dios es siempre más grande que nuestros temores, y que ningún corazón que se acerque a Él con humildad será rechazado jamás. Antes de levantarse, el Santo Padre susurró una última oración. Señor, cuando llegue nuestra hora, haz que no olvidemos nunca que tú ya estarás allí esperándonos con el mismo amor, con el que nos has acompañado todos los días de nuestra vida. Y esa certeza, más que eliminar todo miedo, tiene la fuerza de transformarlo en una esperanza que ningún final podrá destruir. Hay historias que terminan con una respuesta definitiva, y hay otras que terminan con una invitación. Esta es una de ellas. Porque, después de todo lo que hemos recorrido juntos, quizá la pregunta más importante ya no sea ¿cómo dejar de tener miedo a la muerte? Tal vez la verdadera pregunta sea ¿cómo aprender a confiar más profundamente en el amor de Dios mientras sigo caminando? Esa fue la gran lección que León XIV descubrió escuchando a tantos hombres y mujeres sencillos. No encontró personas con una fe perfecta. Encontró personas reales, personas que habían amado, que habían perdido, que habían sufrido, que habían rezado durante décadas y que, aún así, seguían necesitando escuchar que Dios no se alejaba de ellas en los momentos de mayor fragilidad. Quizá tú también necesitabas escuchar eso hoy, porque todos, tarde o temprano, atravesaremos momentos en los que las respuestas parecerán insuficientes. Llegarán noches de incertidumbre, llegarán despedidas, llegarán lágrimas. Pero el Evangelio nunca prometió que la vida estaría libre de dolor. Prometió algo mucho más grande, que Cristo estaría con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y esa promesa incluye también los días en que el corazón tiembla. Incluye las habitaciones de hospital. Incluye las residencias para ancianos. Incluye las madrugadas en las que el sueño no llega. Incluye los silencios que nadie más conoce. No existe un rincón del sufrimiento humano donde Dios no pueda entrar. No existe una lágrima que Él ignore. No existe una oración pronunciada con sinceridad que quede sin ser escuchada.
Quizá no siempre recibiremos la respuesta que esperamos, pero siempre recibiremos su presencia. Y, muchas veces, esa presencia es el mayor milagro, porque transforma la soledad en compañía, la angustia en confianza y el miedo en una esperanza serena que crece poco a poco, no de un día para otro, sino paso a paso, como el amanecer que vence lentamente a la noche. Si hoy tienes un padre anciano, abrázalo, escúchalo. No intentes llenar inmediatamente sus silencios con explicaciones. Pregúntale cómo se siente. Permítele hablar sin miedo a ser juzgado. Si hoy acompañas a una madre enferma, quédate un poco más a su lado. A veces, 5 minutos de presencia valen más que muchas palabras. Si eres sacerdote, recuerda que una confesión comienza escuchando. Si eres hijo, recuerda que tus padres no necesitan parecer fuertes todo el tiempo. También tienen derecho a sentir miedo. Y si eres una persona mayor que está viendo este video, quisiera decirte algo con todo el respeto y el cariño del mundo. Tu vida ha tenido un valor inmenso. Cada oración, cada sacrificio, cada acto de amor escondido, cada lágrima ofrecida a Dios. Nada de eso se ha perdido. Nada ha sido olvidado. El Señor ha caminado contigo desde el primer día, y no dejará de hacerlo ahora. No porque hayas sido perfecto, sino porque Él es perfectamente fiel. Antes de despedirnos, quisiera proponerte algo muy sencillo. Esta noche, antes de dormir, haz una oración breve. No hace falta buscar palabras complicadas. Basta con abrir el corazón. Puedes decir algo tan sencillo como: Señor, hoy sigo teniendo algunas preguntas. Todavía hay momentos en los que siento miedo, pero quiero poner ese miedo en tus manos. Enséñame a recordar que nunca camino solo, y cuando llegue el día de encontrarme contigo, haz que reconozca en tu rostro al mismo Dios que me acompañó cada día de mi vida. Amén. A veces pensamos que Dios espera grandes discursos, pero un corazón sincero vale más que 1000 palabras aprendidas de memoria. Él escucha incluso aquello que no sabemos expresar, porque conoce nuestra historia completa, nuestros recuerdos, nuestras heridas, nuestros silencios, y nos ama con una paciencia infinita. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios una frase muy sencilla. Señor, camino contigo. No es una fórmula mágica, es una forma de hacer pública una confianza que puede animar también a otras personas que estén atravesando el mismo camino. Quizá alguien lea tu comentario precisamente el día en que más necesita recordar que no está solo. Y si conoces a un padre, una madre, un abuelo, una abuela o un amigo que necesite escuchar estas palabras, comparte este video con ellos. Nunca sabemos cuándo un gesto tan pequeño puede convertirse en el consuelo que otra persona llevaba mucho tiempo esperando. Finalmente, si deseas seguir recibiendo reflexiones inspiradas en el Evangelio, en la esperanza cristiana y en el amor misericordioso de Dios, te invitamos a suscribirte al canal y a activar las notificaciones. Cada nuevo encuentro será una oportunidad para recordar que, incluso en medio de las pruebas, Cristo continúa caminando a nuestro lado. Gracias por haber permanecido hasta el final. Que el Señor bendiga tu vida, que fortalezca tu corazón, que llene tu hogar de paz, y que, cuando el miedo vuelva a aparecer, nunca olvides esta verdad que ha acompañado toda nuestra historia. Dios no espera al final del camino para encontrarse contigo. Él camina contigo ahora, en este mismo instante, y jamás dejará de sostenerte con su amor eterno. Antes de despedirnos por completo, quisiera invitarte a hacer algo muy sencillo.
No importa dónde estés en este momento. Tal vez estés sentado en la sala de tu casa. Quizá estés viendo este video desde la habitación de un hospital. Tal vez estés acompañando a un ser querido. O quizás seas tú quien necesita consuelo. No importa, porque Dios puede encontrarte exactamente donde estás. Si lo deseas, cierra suavemente los ojos por unos instantes. Respira con tranquilidad y recemos juntos. Señor Jesús, hoy vengo ante ti tal como soy, sin esconder mis dudas, sin ocultar mis lágrimas, sin fingir una fortaleza que muchas veces no tengo. Tú conoces mi historia, conoces los días felices de mi vida, y también conoces aquellas noches en las que el miedo parecía más grande que mis fuerzas. Gracias, porque nunca me has abandonado, incluso cuando yo pensaba que caminaba solo. Gracias porque estuviste conmigo cuando lloré en silencio, cuando nadie más comprendía mi corazón, cuando mis palabras no alcanzaban para expresar lo que sentía. Señor, si alguna vez el pensamiento de la muerte llena mi corazón de inquietud, no permitas que la vergüenza me aleje de ti. Recuérdame que tú conociste la angustia, que también lloraste, que también aceptaste el sufrimiento por amor, y precisamente por eso puedes comprender cada uno de mis temores. Padre bueno, te entrego hoy a mis padres, a mis abuelos, a mis hijos, a mi familia, a todos aquellos que amo. Protégelos, consuélalos y enséñanos a caminar juntos con esperanza. Si alguno de ellos tiene miedo, hazle sentir tu cercanía. Si alguno está enfermo, sostén su corazón. Si alguno está solo, hazle descubrir que nunca ha dejado de estar acompañado por tu amor. Señor Jesús, cuando llegue el momento de mi último día, no permitas que mire únicamente mi debilidad. Haz que pueda mirar tu cruz, porque allí encuentro la prueba más grande de tu amor. Allí descubro que ninguna oscuridad puede vencer tu luz. Allí comprendo que la muerte nunca tendrá la última palabra. Espíritu Santo, llena mi corazón de paz. No una paz que elimine todas las preguntas, sino una paz que me permita seguir confiando incluso cuando todavía no entiendo todo. Enséñame a vivir cada día con gratitud, a perdonar con generosidad, a amar sin esperar recompensas y a recordar que cada día vivido contigo es ya un anticipo de la vida eterna. Madre Santísima, tú que permaneciste junto a la cruz de tu Hijo, acompaña también a todos los que hoy atraviesan el dolor. Toma de la mano a los ancianos, a los enfermos, a quienes han perdido la esperanza, y recuérdales que una madre nunca abandona a sus hijos. Señor, hoy pongo en tus manos mi pasado, mi presente y mi futuro. Confío en que tú conoces el camino mucho mejor que yo, y aunque todavía existan momentos de incertidumbre, quiero seguir caminando contigo, porque sé que tu amor nunca falla. Amén. Si has rezado esta oración con sinceridad, quédate unos segundos en silencio. No tengas prisa por levantarte. Permite que estas palabras desciendan hasta lo más profundo de tu corazón. Quizá el miedo no desaparezca de inmediato, pero recuerda algo que hemos aprendido juntos durante toda esta historia. La paz de Dios no siempre consiste en eliminar la tormenta. Muchas veces consiste en permanecer contigo en medio de ella, y esa presencia basta para cambiarlo todo. Nunca olvides que Cristo no camina delante de ti para dejarte atrás. Tampoco camina detrás para observarte desde lejos. Camina a tu lado, hoy, mañana y el día en que llegues a la casa del Padre. Esa es la promesa del Evangelio, y esa promesa permanece firme para siempre. Hemos llegado al final de este camino,
pero espero, de todo corazón, que no sea el final de la esperanza que hoy ha comenzado a crecer dentro de ti. A lo largo de esta historia, hemos escuchado las voces de hombres y mujeres que amaron profundamente a Dios. Personas sencillas, padres, madres, abuelos, sacerdotes, religiosas, todos distintos, y, sin embargo, unidos por una misma verdad. Descubrieron que el miedo no los alejaba del Señor. Lo que realmente los alejaba era creer que debían esconder ese miedo. Hoy sabemos algo diferente. Sabemos que Dios nunca deja de amar a quien se acerca a Él con un corazón sincero. No importa cuántas preguntas queden sin responder. No importa cuántas veces las lágrimas vuelvan a aparecer. No importa si algunas noches parecen demasiado largas. El Señor continúa caminando contigo y seguirá haciéndolo hasta el último instante. Quizá mañana vuelvas a enfrentarte a una noticia difícil. Quizá tengas que visitar nuevamente un hospital. Quizá sostengas la mano de alguien que amas mientras atraviesa el tramo final de su vida. Cuando llegue ese momento, no intentes buscar las palabras perfectas. Recuerda todo lo que hemos aprendido. A veces, el regalo más grande que podemos ofrecer no es una respuesta. Es nuestra presencia. Una mano que acompaña. Una mirada llena de ternura. Un silencio compartido. Porque así actúa también Dios. Él no permanece lejos observando nuestro sufrimiento. En Jesucristo decidió entrar en él. Conoció el cansancio. Conoció el dolor. Conoció las lágrimas. Conoció la muerte. Y precisamente por eso, ninguna experiencia humana le resulta extraña. Cuando lloras, Él comprende tus lágrimas. Cuando tienes miedo, Él comprende tu corazón. Cuando dudas, Él no deja de caminar contigo. Esa es la buena noticia del Evangelio. No que los creyentes nunca sufran, sino que jamás sufren solos. Quizá algún día vuelvas a recordar este mensaje. Tal vez no sea hoy. Tal vez ocurra dentro de algunos meses. O quizá dentro de algunos años. Cuando la vida te coloque delante de una despedida. Cuando un médico pronuncie palabras que no esperabas escuchar. Cuando un ser querido necesite más compañía que respuestas. En ese instante, recuerda una frase muy sencilla. Dios no espera al final del camino. Dios ya está caminando contigo. Haz de esa verdad un refugio para tu corazón. Repítela cuando aparezca la incertidumbre. Compártela con quienes sufren. Enséñasela a tus hijos. Recuérdasela a tus padres. Porque hay personas que llevan muchos años esperando escuchar precisamente esas palabras. Y ahora, antes de terminar, quisiera dejarte con una bendición inspirada en la esperanza cristiana. Que el Señor te conceda paz cuando el miedo visite tu corazón. Que fortalezca tus pasos cuando el camino parezca demasiado difícil. Que ilumine tus noches con la certeza de que nunca estás solo. Que bendiga a tus padres, a tus hijos, a tus abuelos y a todas las personas que amas. Que sostenga a quienes hoy están enfermos. Que consuele a quienes lloran una pérdida. Que dé esperanza a quienes sienten que las fuerzas comienzan a faltar. Y que, cuando llegue el día en que cada uno de nosotros sea llamado a la casa del Padre, podamos descubrir con inmensa alegría que aquel a quien buscamos durante toda la vida ya caminaba a nuestro lado desde el principio. Que Cristo, el buen pastor, tome siempre tu mano. Que el Espíritu Santo llene tu alma de confianza. Y que la Santísima Virgen María te cubra con su manto y te conduzca siempre hacia su Hijo. Amén. Gracias por haber permanecido con nosotros hasta este momento. Si esta reflexión ha fortalecido tu corazón, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal
para seguir recibiendo mensajes de esperanza, fe y consuelo, inspirados en el Evangelio. Y antes de irte, quiero invitarte a escribir una última frase en los comentarios, no para nosotros, sino como una oración personal. Escribe simplemente: Jesús, confío en ti hasta el final. Quizá alguien que hoy se siente solo lea esas palabras y encuentre el valor para volver a rezar. Nunca subestimes el poder de un testimonio sencillo. A veces, una sola frase escrita con fe puede convertirse en la respuesta que otra persona llevaba años esperando. Gracias por compartir este tiempo. Que Dios bendiga tu hogar, que bendiga tu familia, que bendiga cada paso de tu camino. Y recuerda siempre, no importa cuán oscura parezca la noche, la luz de Cristo nunca deja de brillar. No importa cuán incierto parezca el mañana, el amor de Dios nunca deja de sostenerte. Y no importa cuál sea el último capítulo de tu vida en esta tierra, porque para quienes ponen su confianza en el Señor, el final nunca es el final, sino el comienzo del encuentro eterno con aquel que nos ha amado desde siempre. Que la paz de Cristo permanezca contigo, hoy, mañana y por toda la eternidad. Amén.